La satisfacción de nuestras vidas, de nuestras iglesias, el éxito que pensamos tener en nuestra iglesia o en nuestra vida, no se encuentra en lo que la cultura generalmente dice que es importante. El éxito y la satisfacción de nuestras vidas se encuentra en una renuncia radical para seguir a Jesús. La palabra radical tiene dos significados. Uno de ellos es que significa algo básico, algo que es fundamental, algo que es elemental. Radical significa algo que es esencial, algo que está intrínseco, pero paradójicamente la gente entiende el segundo significado de radical, que es algo como fanático, revolucionario o severo. El Señor nos ha llamado a tener un evangelio, a tener una vida radical, esencial, fundamental. Cuando llegué a los pies de Cristo, llegué en un lugar que fue de gran bendición para mí, pero que con el paso del tiempo, al meterme en el estudio de la palabra, descubrí muchas cosas que no estaba haciendo correctamente. Y entendí lo que dijo Pablo cuando regañó a sus discípulos y les dijo: déjenlos que ellos sigan predicando. Porque muchos de nosotros llegamos al evangelio, tal vez a un evangelio no bíblico, tal vez a un evangelio permisivo, o como algunas veces he oído que se le llama un evangelio light, donde el éxito depende del tamaño del edificio, de la iglesia, la cantidad de miembros que haya, la emoción que se sienta en ese edificio y el tipo de personas que llegan a ese lugar. En mi caso, pues crecí pensando que se necesitaban unas iglesias bien grandes, con radio, con televisión, el reconocimiento de muchas personas. Sin embargo, un día recibí el llamado de Dios, un llamado radical, un llamado fundamental, un llamado esencial. Me llamó a las misiones. Y ese llamado a las misiones estaba muy lejos de mi percepción de ministro, de siervo, de evangelio. Además de que yo nunca había estudiado para ser evangelista o ser maestro, misionero. Ni siquiera oía que se mencionaba eso en el lugar donde nací. Es más, alguna vez oí decir a uno de los líderes que en esa iglesia no se hacía evangelismo porque Dios llevaba a las personas que tenían que llegar a la iglesia. Y yo crecí con ese entendimiento, yo crecí con esa filosofía, hasta que un día me explotó el llamado de Dios en la cara y me llamó a las filas de los misioneros. Estando ya viviendo como misionero y aprendiendo sobre la marcha muchas cosas que nunca me dijeron que iba a experimentar, recuerdo que mis primeros meses fueron meses de purificación, fueron meses de liberación, fueron meses donde aprendí que la riqueza no estaba en el dinero, porque yo estaba enseñado a que un hijo de Dios debía de ser rico, debía de tener dinero, debía de tener un buen carro, debía de tener las mejores casas. Y me topé con personas que aman a Dios hasta la médula, que su vida depende de Dios y que no tienen una cuenta bancaria y que ni la necesitan y son felices, tienen todo a su disposición. Para mí fue un gran shock tener esas experiencias, obsesionado con tener la tecnología que estaba saliendo, y aunque el celular que tenía todavía funcionaba, no, yo debía de tener el último que salió.
Los zapatos, los mejores zapatos que hubiera, y llegando ahí se me echaron a perder todos en menos de una semana. El Señor empezó a tener una purificación en mi vida y entendí que ese era un llamado radical. Entendí que el evangelio del Señor es radical. El llamado de Dios es así. Y si ustedes se han fijado, yo he dividido Marcos en varias enseñanzas. Marcos 9. Pero el capítulo 9 todo es uno. Todo es uno. Y su llamado ha empezado desde que tuvo la transfiguración en el monte. Tuvo una transfiguración y bajó con los discípulos. Y ellos pensaron que ya estaban listos para salir y hablar. Y fue ahí donde empezó el llamado del Señor y les dijo: hey, tranquilos, todavía no. ¿Cómo que todavía no? Si mira, ya te vimos transfigurados. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía te falta aprender la humildad. Todavía te falta aprender que no hay exclusivismo. Todavía te falta aprender que conmigo primero tienes que negarte a ti mismo. Y eso es algo que explota en la mente. ¿Cómo que negarme? ¿Cómo que negar mi deseo de estudios, mi deseo de casarme? ¿Cómo que negar mi deseo de empresas, mi deseo de bendición económica? Y es sí. Y yo trato de defender a Jesús y decir: no, mira, lo que quiso decir. Pero después de un tiempo estudiando lo digo: no, ¿por qué lo defiendo? Es Él dijo que es así y punto. Es radical. Y vas a entender más adelante que tu percepción de negocios iba aquí a lo que el Señor quería para ti. Que tu percepción de éxito se quedaba abajo en comparación de lo que Dios quiere para ti. Pero requiere que des ese paso radical, negarte a ti mismo, tomar tu cruz, estar dispuesto a morir por causa de Cristo, dispuesto a la crítica, dispuesto a la persecución, dispuesto a que te deshereden, dispuesto a que te saquen de la familia, dispuesto a muchas cosas. Él lo dijo: si no dejas a tu papá, a tu mamá, ¿cuántos de aquí no dejaron el hobby, el fútbol, el básquetbol? Dejaron muchas cosas, porque es así, es radical. Y luego dice: tienes que obedecerme. No hay medio obedezco, o me obedeces o no me obedeces. Radical, radical. Y cuando vas caminando en eso, todavía el Señor nos lleva a más y nos dice: y deja de estar pensando en la posición que vas a tener, deja de estar pensando los logros que te va a dar el evangelio, porque el que quiera ser grande debe de ser el más pequeño. Debe de humillarse. Un mensaje radical, un llamado radical, porque el llamado de Dios es eso, fundamental, elemental, esencial. En Mateo capítulo 9 continúa con todo este llamado radical. Y hoy, si tú no estás preparado para este llamado radical, te va a dar comezón el grano. Porque si lo que estuve hablando en semanas pasadas te incomodó y te hizo pensar: ay, es que es muy confrontativo el pastor, es que te la pone así, pues agárrate a hoy. Pero bueno, creo que esto no es para ustedes, esto es para allá en casa. No le cambies, espérate al final. Y de aquí pues no se salga, ¿no? Espérese al final para ver lo que tiene el Señor para nosotros. Dice el verso 42, Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Vimos, ¿verdad? Cuando habla de esto, habla del trato con nuestros hermanos. El trato que tenemos cuando llega un nuevo creyente, un hijo, un bebé a la iglesia. Cuando está entrando y no falta el que voltea y critica, ¿verdad? ¿Y tú por qué te vestiste así para venir a la casa de Dios? ¿Y tú por qué llegaste tarde? ¿Y tú de qué iglesia eres? ¿De qué familia vienes? ¿Y tú? Dice el Señor: es mejor tener una muerte atroz a que sigas con ese comportamiento. Por eso nos enseñó: aprende a cerrar la boca. ¿Se recuerda? Proverbios capítulo 10. Aprende
a cerrar la boca. ¿Por qué? Porque esa persona es mi pequeño, es mi hijo, es mi hija. Y lo que le hagas a él, me lo haces a mí, sea bueno o sea malo. Y en este llamado radical vemos la esencia de Dios, que es una esencia protectora. ¿Por qué hizo eso? Porque quería protegerlos. ¿Por qué brincó? Porque quiere protegernos. Abraham le dijo en Génesis 12, lo recordarán: yo bendeciré al que te bendijere, pero al que te maldijere, no maldeciré. ¿Por qué? Porque está protegiendo a sus hijos. En Zacarías capítulo 2, versículo 8, él dijo estas palabras: tras la gloria que me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Tenemos un Dios protector. Tenemos un Dios que no está jugando cuando nos dice: no te metas con mis hijos porque yo los estoy cuidando. En Hechos, cuando Saulo todavía perseguía a la iglesia de Dios, tuvo un encuentro. Dice el que vio un destello que lo tiró del animal en el que iba, y esa voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque la persecución que Saulo estaba haciendo a las personas era como si se lo estuvieran haciendo a él mismo. Y sí, aplica para nosotros. Quien se meta con nosotros se mete con Dios. Somos la niña de su ojo, somos protegidos. Por eso él dice: déjame a mí la venganza, yo me hago cargo, tú no hagas nada, porque quien se mete contigo se mete conmigo. Pero cuando tú te metes con uno de sus hijos, también debes de tener mucho cuidado. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 6 dijo así: el amor no se goza de la injusticia. Y la Biblia nos enseña que Dios es amor. Y este pasaje de Corintios 13, que nos da los atributos del amor, nos está hablando de la esencia de Jesús. Él no es jactancioso, Él no tiene envidia, Él no busca lo suyo, pero también Él no se goza de la injusticia. ¿Cómo podría yo lastimar a alguien? Lo puedo hacer de forma directa, pero también lo puedo hacer de forma indirecta. Miren, de forma directa es cuando te metes directamente con una persona, ¿no? Cuando le mientes, cuando le insultas, cuando murmuras, cuando engañas, cuando robas a esa persona, cuando cometes actos sexuales, o en términos generales, cuando induces a esa persona a cometer un pecado, cuando induces a esa persona a amar el mundo, cuando tú le estás influyendo a esa persona y le dices: ¿para qué vas a la iglesia si ahí pierdes el tiempo? Y si esa persona, si esa tía quien te lo dijo, se está metiendo con hijo de Dios, pero si eres tú, te estás metiendo en terrenos peligrosos. Atendimos un caso hace un tiempo de una joven que su novio le estaba hostigando. Y le dijo: si no te escapas conmigo, me voy a matar, me voy a enfermar. Tú eres la causa de que me esté pasando esto. Así le dijo. Y le pedía que le mandara fotos inapropiadas. Y llegó al punto de decirle: ¿para qué vas a la iglesia? Ya, vente conmigo, escápate conmigo, ¿para qué vas allá? Y llegó todavía más allá, donde le dijo: Dios no existe, ¿para qué lo haces? Mire, cuando me estaban diciendo a mí eso, a mí me daban ganas de ir a buscarlo a este chavo y decirle: a ver, dile todo lo que le dijiste a esta jovencita, dímelo a mí de frente. Así, pero mire, me estaba ardiendo la sangre por dentro. ¿Por qué? Porque se está metiendo con un hijo, con una hija de Dios. Y nosotros podemos hacer esa causa.
Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice así: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué debemos de hacer? No consientas, no consientas, no te dejes. Pero también puede ser de manera indirecta. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la falta de atención, la falta de afecto, la falta de perdón hacia una persona, la falta de bondad, o cuando una actitud tuya, lastimó u ofendió a otra persona. Y puede ser piedra de tropiezo. ¿Y sabe dónde empieza eso? En casa, en el matrimonio. En el matrimonio. Yo le dije una vez a mi esposa, cuando estaba orando y estaba llorando: no me estés acusando con Dios, Mire, porque Dios me jala las orejas. No me deja dormir, no me deja estar tranquilo, no me deja estar hasta que te estás metiendo con mi hija. Te estás metiendo con alguien a quien yo amo. Y el llamado de Dios es un llamado radical. Yo estuve a punto de decir: nos saltamos esta enseñanza. ¿Para qué ¿Para qué verlo? ¿Para qué redundar en este tema? ¿No? ¿Cómo puedo hacer? Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 13. Así que, hermanos, ya no juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque también puedo hacer caer a una persona con actitudes, entre comillas, inofensivas. Puede ser que una práctica que yo haga le ofenda a otra persona. Y más yo como pastor. ¿Se imagina? El clásico tema del vino. Pastor, ¿verdad que el vino no está prohibido en la Biblia? ¿Verdad que puedo tomarme una copita de vino y no pasa nada? Y luego llega el otro y me dice: pastor, es que yo soy como una lata vieja. ¿Cómo que una lata vieja? Con una gotita y me pico. No puedo, no, porque tengo el problema del alcoholismo. Pero yo soy maduro, yo no tengo problemas con nada de eso y puedo tomarlo. No me condena la Biblia, no me condena Dios. Pero me vio el hermanito que sí tiene problemas. ¿Y qué va a decir? Pues si el pastor lo hace, pues no está mal. ¿Sí o no? ¿Y qué provocó mi actitud? Entonces, cuando me preguntan, ¿está mal o está bien? Tú sabes. No os hagáis. Tú sabes. Porque va a haber personas que puedan caer. Bailar. Los cristianos no deben bailar. Y entonces un día tomo a mi esposa, la abrazo y bailo con ella. Un pacto con Dios hicimos tú y yo. ¿A qué creían que iba a decir? Te vi. ¿No? Es que hay actos que en sí no son condenables, no son pecado, no son malos. Pero la Biblia me dice claramente: si hay algo
que tú hagas que provoque que la otra persona caiga, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Y mira, soy tan libre que no me monto en mi macho y digo, no, es que ¿por qué voy a dejar de tomar el vino si no tiene nada de malo? Entonces a mí me hace pensar que realmente tengo un problema porque no lo puedo dejar. El llamado de Dios es radical. Es radical. Pero es que es hipocresía. No, no es hipocresía. Se llama cuidar el corazón de los hijos de Dios. Eso se llama. Mire, lo dijo en verso 21, ahí mismo en Romanos 14, verso 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes, ¿cuántos fuertes son aquí? A ver, ¿cuántos maduros hay aquí? A ver si es cierto. Dice, los que somos fuertes debemos soportar. Al decir soportar no quiere decir aguantarse, ¿no? Me aguanto. No. Sobrellevar, ayudar, darle soporte, a eso se refiere. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Le dije que el llamado de Dios es radical. Es radical. Me lleva a un punto más. Y ahora viene el trato radical con el pecado. Capítulo 9, verso 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta metáfora? ¿Por qué utiliza esta metáfora? Porque el pecado es como ese cáncer que empieza a comerse poco a poco, va subiendo y va infectando más órganos, va infectando más partes de tu vida que no estaban infectando. Y al ir avanzando va debilitando a la persona. Y al debilitarla se hace una presa fácil del enemigo. Estamos hablando de un tiempo donde no había medicina, en un tiempo donde no había los avances, que aún teniendo los avances que tenemos, sabemos que frenar el cáncer, llegamos a estos puntos, como dice aquí, tienes que tomar medidas drásticas. ¿Y a quién le gusta que le corten un pie? ¿A quién le gusta perder una mano? Uno ve su mano y dice, pues, con los dedos chuecos. Medio lenta mi mano, pero es mi mano y la quiero. Y muchas veces así accionamos con el pecado. Es que sí sé que está medio mal lo que hago, pero también me gusta lo que hago. También disfruto lo que hago. Y nos topamos con el Señor que nos habla y hace referencia a estas tres partes. Tu mano, lo que haces. Lo que haces. Tu ojo,
lo que ves. Porque los ojos son ¿qué? La ventana, ¿verdad? Por ahí. Uno toma la fotografía, uno empieza a codiciar, uno empieza a envidiar, uno empieza a desear. ¿Y por dónde empezó todo? Por el ojo, por lo que estás viendo. Y luego dice, por tu pie, los pasos en los que andas, los lugares que frecuentas. Wow. Dígame usted si esto es o no es radical. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué hacen? Contaminan al hombre. Todo empezó acá y contamina al hombre. ¿Dónde? Dentro. Y dice el Señor, mira, mi llamado es tan radical que debemos de sacar eso. ¿Y cómo lo debemos de sacar? Tienes que despedazarlo, tienes que cortarlo. Dios le dio una orden a Saúl y le dijo, Saúl, tienes que destruir a los amalecitas, tienes que destruir hombres, mujeres y niños. Y suena a una tragedia. Es donde levantamos la voz y decimos, pero Dios, pero ¿cómo haces eso? ¿Por qué? Y hay cosas que no entendemos. Pero yo no voy a defender lo que Dios dijo. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando Saúl fue para pelear, para capturar a un pueblo que estaba destruyendo a sus hijos, a sus bebés, a sus mujeres, a ellos mismos, los asesinaban, los quemaban, los traicionaban. Cuando salieron un día, fueron según a la guerra con ellos como amigos, y ya que estaban en la guerra, la historia dice que los rodearon y los traicionaron y destruyeron a los israelitas. Estaban acabando con ellos. Me voy a saltar un poquito en la historia y te voy a decir, no los destruyó totalmente. ¿Y dónde está el pueblo de Israel ahora? ¿Cómo está el pueblo de Israel ahora? ¿Sabes por qué? Porque no se obedeció lo que le dijeron en el pasado. Llegó Saúl, captura a los amalecitas, y cuando los captura se da cuenta que tienen mucho oro, que tienen muchos animales, y los soldados, en lugar de concentrarse en lo que les mandaron a hacer, empezaron a sacar las riquezas y apartar, y este es mi y esto es para mí, y esto es para acá, y los hombres y las mujeres, encarcélenlos. Oye, pero Dios dijo que teníamos que destruirlos, encarcélenlos. Y el rey, la historia cuenta que Saúl perdonó tanto al rey que estando preso vivía como si no estuviera preso. Andaba como Juan en su casa en el reino de Israel. ¿Qué provocó eso? Que la gente, sus enemigos, estuvieran provocando una emboscada. ¿Por qué? Porque su rey estaba vivo y sabían que tenían esperanzas para destruir, porque les provocó un gran odio que el ejército israelita los haya capturado, y los odiaron con odio jarocho, como dicen por ahí. Llegó Samuel con Saúl y le dijo: Saúl, ¿por qué no destruiste lo que Dios te dijo? ¿Por qué sigue vivo ese hombre? ¿Por qué está ahí ese rey, Agag? No, es que mira, ¿para qué? Ya tenemos sus riquezas. Dios te dijo que no tocaras nada de ellos. La orden era no tocar nada, destruir todo, destruir las riquezas, destruir todo. ¿Por qué lo hiciste? Y Samuel tomó la espada y destazó a Agag. Desde ese momento al 2022, el pueblo israelita sigue siendo asolado, destruido por los amalecitas.
Lo mismo con el pecado. ¿Qué tanto es tantito? Borra a esa persona, elimínalo de tus contactos, no le contestes si te está llevando para que te drogues, si te está llevando para esto, elimínalo. Ay, es que nada más no le contesto, pastor, bórralo, bloquéalo, bórralo. Ay, es que me cuesta trabajo. Escúchame, porque si tú dejas vivo ese pecado, más adelante las consecuencias van a ser devastadoras. El pecado necesita medidas radicales. Radicales. Cortar de tajo. En Santiago capítulo 1 versículo 14 dijo Santiago. Bueno, le digo un poquito el contexto. Están diciendo que uno no es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie. Y el verso 14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las concupiscencias son tus propios deseos equivocados, pecaminosos. Tú mismo quieres, no te hagas, tú mismo quieres. Y como tú quieres, le empiezas a dar rienda un poquito más, un poquito más, un poquito más, más. Dice, de tus concupiscencias eres atraído. No crees que es, ay Dios, cuánta tentación me pones. Ay Dios, mira, para que yo resista. No, hijito, no es Dios. Es tus programas que estás viendo. Un hombre vino con uno de los pastores de casa de oración, lo platicamos para aprender nosotros también. Y un hombre vino porque en su trabajo él estaba pasando mucho tiempo a solas con otra mujer. Entonces el pastor se sintió, se le prendió la alerta, ¿no? Como, a ver, estás mucho tiempo a solas con una persona. Y ya sabe que los pastores metemos la narizota a donde no nos llaman. Y fue y le dijo, oye, te quiero decir algo. Pasas muchas más horas en tu trabajo y estás solo con esa persona, y eso puede despertar en ti porque estás haciendo vida con ella. Estás haciendo vida con ella. Y te quiero alertar que ese es un grave peligro. No hay más personas con ustedes, no tienes interacción con otros hombres, no, cuidado. Entonces este hombre se agacha y le dice, tienes razón, pastor, he empezado a sentir algo por ella. ¿Qué puedo hacer? Saúl, toma tu espada y corta con todo. No va a llegar, ¿verdad? A ver, tú, hija del diablo, el Señor te reprenda. Satanás, aléjate de aquí. Es que yo me conozco unos que sí. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué tiene que hacer? Aléjate. Vete a otro lado. Pide un cambio. Haz algo radical. Haz algo radical. ¿Por qué no os hagáis? Tú ya sabes. Nadie más sabe. Pero Dios sí. No te engañes a ti mismo. Algo está sucediendo, tienes que dar esos pasos radicales. ¿Y cuál es la consecuencia que les dice? Mira, si tú sigues, la consecuencia va a ser el infierno. El infierno. Ay, no. Vi un comentario de un pastor que así cuando habla del infierno y del Gehenna, se lo saltó totalmente. No quiero hablar de estos cuernos. Aquí sí vamos a hablar de eso. Hay un infierno. Y que está hablando aquí el infierno se refiere al lago de fuego. A eso se refiere, al lago de fuego. Si alguien quiere más información, vaya a SoundCloud, Puerta de Bendición, Cancún. Si es así, pónganlo ahí en la pantalla, por favor. Y métase al libro, tenemos toda la serie de Apocalipsis.
Y ahí dedico mucho tiempo a explicar el lago de fuego, el infierno, qué es, para qué es. Porque mire, siendo honestos, nos dicen infierno y todos, ¡ay! ¿A poco no? ¡Ay, nonita, el infierno! Te la voy a poner así tan fácil. Si tú eres un hijo de Dios, ¿qué te preocupas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? No, ¿qué tal que me voy al infierno? Pues bueno, mejor métete a escuchar para que entiendas todo cómo es esto. Pero el nombre que está ocupando aquí es Gena. Gena se deriva del valle de Hinnom. Le voy a explicar un poquito para que entienda esta metáfora. En el Antiguo Testamento está localizado en Jerusalén. Vamos a ver, Jeremías capítulo 32, verso 35. Para que usted entienda por qué hace referencia a este Gena, a este lugar. Allí, en este lugar del valle de Hinnom, iba a decir Hinnom, el pueblo judío, los hijos de Dios, escuche, iban y en una hoguera gigante sacrificaban a sus hijos, los quemaban, el pueblo de Dios. Lo llevaban porque en ese lugar, en Jerusalén, había una deidad que se llamaba Moloc. Y Moloc, según lo que decían ellos, es que le gustaba el sacrificio humano, la sangre, y tenían que ser inocentes, bebés, mujeres, niños. El dios de los amonitas, precisamente. Cuando llegó ahí, vean lo que dice Jeremías 32, 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni vino el pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Es decir, era una costumbre atroz que Dios no mandó, que Dios abominaba. Levítico 18, 21. Él dijo así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, y lo firma: yo, Jehová. Y yo he visto conciertos de rap, de reggaetón, con esos jóvenes que parecen inocentes, se ven tan bonitos, un conejito bonito se ve, tiernito. El que tenga oídos que oiga. ¿Y sabe cómo son las entradas a sus conciertos? Usted va a ver que siempre hay fuego a la entrada. Siempre hay fuego. Siempre. No, es que es para el ambiente. Inocente palomita. De veras que una vendota en los ojos y van como borregos, derechitos, ¿verdad? Para allá. Usted va a ver el fuego. Están haciendo ceremonias, están ofreciendo sacrificio a Moloc. Y esos jóvenes son el sacrificio. A mí me dio mucha carga, a mí me alarmó cuando veo, porque pensé en mi hermana, en mi sobrina, en un montón de chavos de aquí, que todos fuimos jóvenes, nos gusta la música, ¿sí o no? Y alguna vez nos gustó, y mira qué padre está. Y entonces de repente te dicen: eso está malo, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Y te dicen: todo es pecado. Pues entonces soy un pecador y me voy a pecar y voy a hacer. Cuando no entendemos que debemos de aprender a discernir, distinguir lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo. ¿Por qué las mujeres se levantan con este mal llamado movimiento feminista? Porque no es algo realmente feminista. Es mal llamado y levantándose por empoderar a la mujer. Y cuando vemos que ellas mismas están ofreciendo su sexualidad, su cuerpo. Y Dios nos llama a algo radical, que cuando lo mencionas va a causar comezón. Pero si no lo decimos, si no somos sal, entonces ¿qué onda? ¿Qué estamos haciendo? Y entonces los jóvenes, siendo atraídos, la iglesia les cierra las puertas,
la iglesia los condena y todos están yéndose para allá. Yo les quiero decir hoy, jóvenes, públicamente, acérquense, no me voy a escandalizar, no los voy a mandar al Guena. Si me cuentan que, pastor, me gusta esta música, me siento aquí y allá, vamos a platicar. Déjame darte respuestas. Déjame darte alternativas a lo que estás oyendo, a lo que te estás sintiendo atraído. Déjame decirte por qué sí, por qué no, y tú decide. Yo ya no te quiero condenar. Yo no lo voy a hacer. Vas a tener mi mano. Porque cuántos jóvenes inocentes, entre comillas, porque no saben, van a ese lugar y regresaron muertos. Muertos. Hay algo real y el enemigo lo sabe y sus secuaces lo saben. Y así como tú vienes el domingo y cantamos y adoramos, ellos están haciendo también lo mismo. ¿Cómo? En todos esos centros, en todos esos eventos, están haciendo sus ceremonias. El malvado Acaz, Manasés, antes de arrepentirse, los reyes de Judá, ellos mataron a sus hijos. Y cuando tenían los reyes de Judá, de Israel, haciendo eso, tenían tambores en esa ceremonia. ¿Y por qué cree que eran los tambores? Para que no se escuchara el sufrimiento de los que estaban siendo sacrificados. Estamos en guerra. Esto es real. Hay algo real. Seamos radicales. No seas religioso. Quiero que entiendas, por amor de Dios, no te estoy llamando a ser religioso. No te estoy diciendo, ay, usa la ropa así, píntate, no te pintes, no, eso, ¿cuánto desgaste el pueblo de Dios ha tenido por algo tan insignificante? Cuando lo que realmente está destruyendo, ay, no se mueve un dedo, no se hace nada. Verso 49 de Marcos 9. Bueno, no terminé con el infierno, o sí terminé con el infierno. Bueno, solo para terminarle de decir, este Guena, que todo el pueblo con el que está hablando, que los judíos, los israelitas, entendían, porque conocían la historia de ese lugar, Dios lo utilizó como una metáfora de algo real. Porque muchos dicen que no, es que este era porque con el paso de los tiempos se convirtió en un basurero. Qué buen lugar, ¿verdad? Qué bueno que se convirtió en eso es exactamente un basurero, donde siempre constantemente la basura estaba ardiendo. Y la gente identificaba el basurero como el Guena. Y la gente sabía que en ese lugar, siglos atrás, se mataban en sacrificio a niños, a personas. Y Dios les dijo, voy a usar esa metáfora para que veas cómo es eso para algo que es real, que no ves, que no verás, pero que es real. Y allí, Él dice, será el lloro y el crujir de dientes, donde su gusano no muere. O sea, no porque va a haber un gusanito, no. ¿Te acuerdas cómo estaba este hombre, el hombre rico y Lázaro? O sea, no quiere decir que no pierdes la conciencia, no estás como que, pues ya me fui, ya. No. La Biblia nos enseña que estando en ese lugar vas a tener conciencia, vas a recordar, y ahí es donde vas a decir, ¿por qué no hice? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué fui? ¿Por qué? Y eso ya es un infierno. Eso ya es un infierno. Pero, ay, es que es muy duro, pastor, esto no lo digas. No lo hables porque nos da miedo. Lo siento, pero no lo voy a dejar de hacer. Es importante que lo escuches, es importante que lo sepas. Pero Dios es más grande que esto. Les dijo en el verso 49, porque todos serán salados con fuego,
y todo sacrificio será salado con sal. Fíjense, ahora pone en comparación dos sacrificios. El sacrificio de Moloc en el fuego, y ahora los lleva al sacrificio que hacen para Dios. Me costó mucho trabajo entender esto, la verdad, pero cuando vemos en la Biblia, que la Biblia se interpreta, y cuando vemos que la Biblia habla de sal y de fuego, es en los sacrificios. La carne, como no había refrigeradores, se rociaba con sal. ¿Para qué? Para mantenerla y que no llegara podrida. ¿A dónde? Al sacrificio que tenía que hacer. Mire, es Ezequiel 43:23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos. Ahí está la sal. Y los ofrecerán en el holocausto. El holocausto era la fuente donde estaba ardiendo el fuego. Y los ofrecerás a Jehová. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya, ¿qué vas a hacer? Ofrecerás sal. Es decir, la sal me habla de un efecto perdurable. De eso me habla. ¿Qué me quiere decir? Mira, allá es un sacrificio eterno, en el lloro y en el crujir de dientes. Cuidado, yo demando de ti que todo lo que te he dicho, sacrificar tu vida, seguirme, obedecerme, ser humilde, servir a los demás, cuidar a los demás, todo esto te digo que debe de ser sal en tu holocausto. Debe de ser algo permanente, no del domingo en la mañana, no nada más con los que estamos aquí de la iglesia. Esto debe de ser donde quiera que te encuentres, y más cuando nos dice Romanos: ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Ay, pero ¿cómo? Salecita, campeón, salecita. ¿Sí o no? Debe de ser permanente. Vea cómo lo explicó Pablo en el Nuevo Testamento, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí está el sacrificio. ¿Cómo es este sacrificio? Vivo. ¿Cómo? Es decir, miren, lo que se hacía con lo que se iba a sacrificar es que primero se le cortaba la cabeza, ¿no? Y ya la cabeza cortada del corderito, bueno, ya se llevaba, se ponía y se cortaba por sus piezas, y empezaba todo el holocausto. Así es como se hacía. Pero ahora les dice: tú presenta un sacrificio vivo. ¿Cómo le hizo Abraham con Isaac, su hijo? ¿No? ¿Cómo le digo que lo voy a poner yo en la piedra? ¿Y cómo le digo que él va a hacer el sacrificio? ¿Por qué? Porque el sacrificio vivo se resiste. El sacrificio vivo dice: no quiero. Pero la Biblia dice que no hagas eso, pero es que no quiero, pero entre que no quiero, voy y me sacrifico. Porque es una lucha que vamos a tener. Yo no creo que haya alguien aquí que diga: no, yo lo hago fácilmente, yo no tengo problemas. Bueno, a lo mejor en un área, pero te aseguro que en otra estás batallándole. Porque todos tenemos una naturaleza terrenal. Y dice: presenta tu sacrificio vivo, santo. ¿Dónde voy? Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y fíjense, no te hagas a la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de tu nueva manera de pensar, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sella todas estas palabras advirtiéndonos en Marcos 9:50: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida,
si la sal se hace insípida, que en ese tiempo estaban en las afueras del mar muerto, la orilla del mar muerto, y si la sal se mezclaba con yeso se echaba a perder. Cuando ese compromiso lo mezclas, se echa a perder. ¿Cómo debe de ser mi pacto con Dios? Radical. Radical. Voy a ser un hijo de Dios radical. Le voy a decir no al pecado, me voy a esforzar, voy a caminar. Tened sal en vosotros mismos y ten paz los unos a los otros. Ahora lo lleva a una comunión, a una comunión. Ten paz, ten comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Recuerde que vienen de un pleitazo, ¿verdad? Vienen de estar, no, pero es que ellos, no, pero es que los otros, no, pero es que esa iglesia, no, pero mi pastor, no, mi denominación. Mira, la batalla, hijito, hijita, no es con ellos. La batalla es contigo mismo. Ahí pelea, ahí échale, ahí sí di, ahí sí levántate. Con lo demás, mejor vive en paz los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Yo me quedé pensando que todas estas enseñanzas de este capítulo 9 le debimos haber puesto a todo radical, ¿verdad? Radical. Les soy honesto, sí, me incomoda hablar muchas cosas, me incomoda porque sé que muchos no van a compartir lo que yo expreso, pero el Señor le dijo a Jeremías, tú habla lo que te dije y tú no te preocupes. Porque si yo le hablo lo que Dios dijo, no es que yo lo piense, es que es Dios diciéndolo. Y si tiene un problema, hable con Dios. Yo le aseguro que Dios no le va a decir, a ver, cállate tú, no me digas nada. No. Le va a responder sus dudas, porque ese es Dios. Oremos.